Así es, María Luisa, y es el momento del análisis. Comienza con Sin Filtro y la etiqueta SF mala calificación. Analizamos la situación del Aeropuerto Internacional La Aurora, que corre el riesgo de perder su certificación. Pero antes los dejo con la nota del día. Estas son algunas de las fajas en mal estado que dificultan el traslado de maletas de centenares de viajeros en el Aeropuerto Internacional La Aurora. Este problema provoca atrasos en las salidas de los pasajeros que deben esperar para sacar sus pertenencias, lo que causa malestar entre los centenares de personas que hacen uso del aeropuerto. A estos daños de las fajas transportadoras se une el mal estado de los baños y sobre todo el aire acondicionado que desde hace tiempo dejó de funcionar. El tema de las fajas de aeropuerto es un problema que nos ha quejado en los últimos días, pero que es un problema que viene agravándose cada vez más. Las autoridades de Aeronáutica Civil afirmaron que la situación cada día se agrava y para poder reparar estos daños se gastaría más de 12 millones de quetzales. Durante el recorrido por las instalaciones se pudo percibir el mal olor de los baños, ya que los tragantes se encuentran también dañados. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta ya la veía usted, SF mala calificación. Estamos hablando del Aeropuerto Internacional La Aurora. Varias voces de alarma de lo que ocurría en la terminal aérea, no de hace un mes, de hace varios meses. ¿Qué está pasando? ¿Por qué antes se celebró con pompa la certificación y ahora hay riesgo de perderla? Hay que invertir incluso 12 millones de quetzales para evitar esta mala calificación. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Philip Chicola, buenas noches. Buenas noches, Ben Estuardo. Nos quedamos con Philip. Comencemos con el tema del aeropuerto. ¿Qué está pasando? A ver, déjeme poner en contexto un poco esto para que entendamos esta mala calificación, ¿no? A ver, pero más que entrar, digamos, que al caso concreto del aeropuerto, la calificación, las razones y los posibles efectos, yo en escuela de gobierno utilizo ya desde hace varios años el caso del aeropuerto como un ejemplo de un concepto más amplio que se llama la relativización de la soberanía. Aquí constantemente escuchamos las quejas de N cantidad de actores que dicen es que la comunidad internacional se pronuncia, es que la comunidad internacional nos obliga a hacer no sé qué, y es que la comunidad internacional no sé qué. El caso del aeropuerto es el paradigma de cómo opera el sistema internacional en algo tan sencillo y tan mundano como es la aviación civil. Pregunta, ¿quién certifica esto? A ver, ¿quién? Hay dos entidades. La OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es, digamos, un brazo, una organización vinculada a la estructura de Naciones Unidas. Pero luego hay otra certificación que la da la Federal Aviation Administration, la FAA, que es la certificación de Estados Unidos. ¿Por qué les digo que ambos, este es un caso paradigmático de esa relativización de la soberanía? Porque básicamente hay estas organizaciones, una es norteamericana, la FAA, y la OASI, que es un organismo internacional, como decir la ONU, la OIT, la OMC, etcétera, etcétera, que básicamente le ponen condiciones a todos los países del mundo. O sea, la OASI viene a cualquier país del mundo y le dice, mire, para que yo certifique su aeropuerto como categoría 1, usted tiene que tener estos protocolos de seguridad, esta infraestructura, tiene que cumplir estas condiciones, estos requisitos, las bandas, estos protocolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien dirá, nadie quiere quedar aislado de esta red de terminales aéreas internacionales. Es que ese es, digamos, cómo opera el sistema de premios y castigos del sistema internacional. Porque el sistema internacional no me obliga a tener que cumplir con regulaciones en materia laboral, ambiental, derechos humanos, en este caso de aviación. Simplemente, si yo Estado no lo cumplo, me van a aislar. Y eso es lo que ocurre con el caso del aeropuerto. La OASI tiene unos estándares y dice, ¿querés tener un aeropuerto categoría 1? Tienes que cumplir esta lista. Si la cumplís, yo te certifico. Y si no la cumplís, te quito la certificación. Entonces, el Estado de Guatemala es soberano en administrar su aeropuerto como se le dé la regalada gana.
cómo la Asamblea del Fútbol era soberana en administrar la gobernanza del fútbol como se le diera la regalada gana. Lo que pasa es que tanto en el caso del aeropuerto como en el caso del fútbol, si no cumplimos con los estándares que nos pone el sistema internacional, nos dice, así como pasa en el fútbol, bueno, si no cumplís estándares FIFA, no jugás en FIFA. Ahora, y la OASI lo que le dice, no solo a Guatemala, sino a cualquier aeropuerto del mundo, si no cumplís con estos requisitos, no te certifico. ¿Y qué pasa? Si un aeropuerto no esté certificado, las principales líneas aéreas comerciales no vuelan a ese aeropuerto. Entonces, es un asunto donde nadie me está obligando a cumplir con eso. Pero si yo no cumplo con eso, no tengo vuelos. ¿Pero qué significa entonces llegar a Guatemala sin una terminal aérea, tener que llegar a San Salvador o San José ¿qué significa eso a nivel internacional? La pérdida de Guatemala significa la ganancia de El Salvador. Aquí sí hay que ser claros, que o se mueven hacia otros aeropuertos y Guatemala habiendo tenido la oportunidad de ser un hub es como un centro de distribución de vuelos, pongámoslo así, al cual llegan las principales aerolíneas. Para ponerle un ejemplo sencillo, United, por ejemplo, uno de los hubs de United es Houston, ¿verdad? Y otro Newark, y Delta tiene Atlanta, y American tiene Miami, Dallas. Esos son de donde parten hacia todos lados. Guatemala esa oportunidad la perdió hace ratos, precisamente también por cuestiones de infraestructura, por cuestiones de varias cuestiones. Pero ahora la categoría nos puede hacer perder, no solamente, eso se puede recuperar si tuviéramos un aeropuerto de primer orden. Eso lo pudiéramos recuperar solo sí, hay que llenar estos requisitos. Y miren, dicen 12 millones es un montón de pisto. Es más caro lo que tenemos que perder. Es más caro el hecho que lo que tenemos que perder en turismo, lo que tenemos que perder en, por ejemplo, tener que volar a través de El Salvador. Pero Néstor, ¿crees que hay una visión estratégica para recuperar ese terreno? No solo lo de los 12 millones, que yo lo veo más como una cuestión del momento para rescatar la situación, pero más allá de volver a Guatemala un punto estratégico regional. No, eso es una cuestión de larguísimo plazo. El presidente, por ejemplo, tuvo una oportunidad, y aquí es donde yo voy otra vez al presidente. Aquí necesitamos ese liderazgo. A ver, por favor, don Jimmy Morales, o vos, Jimmy, o ya no sé ni cómo llamarte, ¿verdad? Pero aquí necesitamos ese liderazgo. Necesitamos, primero, que no te autocertifiques como pasó la vez pasada, ¿verdad? Con la alfombra roja. Con la alfombra roja se autocertificó. Eso no es correcto, porque quienes tienen que dar el ok son los entes neutros, como la OASI, ¿verdad? Que sí nos interesa. Primero, no queremos perder vuelos de empresas que son muy importantes hacia Guatemala, porque traen el turismo, te traen todo lo que está haciendo en turismo, pues se podría perder. Segundo, el hecho de no tener esto o estar entre los peores del mundo también nos hace más costosos. Esa es otra cosa que tenemos que ver, nos hace más peligrosos. Y hay varias cosas pero eso necesitas ver, no solamente con 12 millones vas a reparar la faja, vas a reparar esto, ahorita, dentro de 6 meses va a estar otra vez descompuesta, va a haber goteras, los baños no van a servir. Gente en la dirección de aeronáutica en este momento para prever esos escenarios, para darse cuenta que esto va más allá de los 12 millones. Miren, por ejemplo, cuando se ve el perfil del director de aeronáutica, el señor Argueta, pues es una persona que tiene mucha experiencia en aviación civil. Lo que pasa es que recordemos que él asume el cargo hace, ¿qué? 2, 3 meses. Entonces, digamos que ya los problemas estructurales ya venían. Recordemos algo. Digamos que esta tónica de esta amenaza, porque no hay otra forma de decirlo, esta amenaza de la desertificación ha sido, digamos, una historia recurrente por lo menos del 2015 para acá. Guatemala ha logrado postergar la auditoría primero de la FAA y después de la OASI. Pero los problemas han sido recurrentes. Hace 3, 4 años era un problema con los escáneres de seguridad. Y ese era, digamos, un requisito más de la FAA, por todos los controles de seguridad para ingresar a puertos en Estados Unidos. Sí. Que os decía, miren, no solo necesitan los escáneres de personas, sino los escáneres de equipaje. Y los escáneres de equipaje, ¿cuál era el problema? Había 3, 4 escáneres de equipaje que se habían comprado los escáneres, pero resulta que no se había comprado el software. O sea, el software se vendía aparte. Y la empresa, y digamos que era una única empresa que podía vender ese software a ese escáner a precios sobrevalorados. Entonces, a ver, eso olía a corrupción. Eso. Luego, digamos, el otro problema que se fue generando y que, digamos, ahí sí hubo una tensión entre 2016 y 2017, era asuntos de infraestructura.
por ejemplo, temas como el aire acondicionado, los servicios sanitarios, el agua. Digamos que era un asunto puramente de la operación. Que ya se veía a simple vista. Pero ahora el problema son fajas. Y hemos llegado a ese punto, ¿no? De llevar las maletas en los carritos, porque las fajas no están funcionando. Y que lo que ocurre, la OASI lo que dice es, mire, para un aeropuerto categoría 1, usted va a tener 10, 15 vuelos al unísono, con aviones de 100, 150 pasajeros. Entonces, y a ver, supongamos que cada pasajero lleva un equipaje. O sea, usted si no tiene una capacidad de infraestructura de atender eso, no se va a dar abasto. Bueno, vamos a la pausa, primera pausa de la noche, la etiqueta SF mala calificación. Regresamos con más. Al regresar, ¿qué decía el presidente Jimmy Morales a sus adversarios y críticos por la situación del Aeropuerto Internacional La Aurora? Al volver, escucharemos las declaraciones. El pasado 10 de enero, el presidente Jimmy Morales atacó al presidente de Guatevisión y vicepresidente de Prensa Libre, Mario Antonio Sandoval, y se quejó de una publicación del diario El Periódico sobre el riesgo de que el Aeropuerto Internacional La Aurora bajara de categoría. En realidad, las buenas noticias a veces no llegan tan rápido. Hay un señor ya muy grande que trabaja en uno de los medios de comunicación. Me dijeron que él había dicho esta frase, el señor Mario Antonio Sandoval, que la noticia mala se vende sola. Por la noticia buena hay que pagar. Qué triste ese pensamiento. Y peor cuando se tiene la trayectoria que dicen tener. Y es efectivo. Las buenas noticias, ¿cómo cuesta que lleguen? Hoy vi precisamente un titular de prensa que decía: Dirección General de Aeronáutica no cumple con 81 requisitos. Pero no dijo que se cumplió con 230. Esa fue una de tantas veces que el mandatario ha atacado a la prensa independiente por las críticas a su gobierno. El discurso fue dado durante la inauguración de los trabajos de reparación de la autopista del aeropuerto La Aurora. En el 2017, la agencia de noticias gubernamental celebraba como primer logro del gobierno de Morales la certificación internacional del aeropuerto La Aurora, logro que duró poco. Hasta el mandatario se ufanó en su cuenta de Twitter que tras 60 años de existencia, el aeropuerto habría recibido su primer certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional. Para celebrar la supuesta certificación del aeropuerto, se realizó una fiesta de gala que incluyó alfombra roja, donde participaron funcionarios y diputados. Ese logro quedó en entredicho cuando salió a luz que la certificación fue hecha por el mismo gobierno y no por la OASI. La autoevaluación fue hecha en base a los instrumentos de la OASI durante el periodo del exdirector de Aeronáutica Civil y del aeropuerto, Carlos Velázquez, nombrado este año ministro de Desarrollo Social. 6 meses después, el aeropuerto se mantiene en riesgo de dejar de ser internacional. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón. Bueno, escuchábamos los discursos en aquel momento de crítica a quienes señalaban o advertían que habían problemas en la terminal aérea que podrían desembocar en este tipo de certificaciones o falta de ella. Estuardo, no se advirtieron los temores, ahora estamos corriendo contratiempo para resolver la situación de la terminal aérea. Pero más allá de esto, ¿qué pasó con la remodelación famosa de la nueva Aurora en el tiempo de la administración Berger? ¿Qué pasó con aquellos megaproyectos que hablaban de un aeropuerto fuera de la ciudad de Guatemala con perspectivas a un crecimiento más a largo plazo? ¿En qué estamos? Mira, originalmente este era un proyecto, el que estás hablando, en la segunda parte de tu pregunta era un proyecto que tenía los japoneses. A propósito, ¿te acuerdas que se habló mucho que la cooperación japonesa, el establecimiento de un aeropuerto en el lado de Escuintla, Mazahua específicamente? Mazahua era el lugar que se pensaba indicado. Y esto siguiendo un poco la línea de cómo también se movió el aeropuerto internacional de San Salvador hacia el Pacífico, donde lo tienen ahora, ¿verdad? Uno. Dos, en realidad era más
era menos una visión de, por lo menos de mediano plazo del presidente, y era más una ataque hacia los medios, hacer su fiesta, empezar a decir que había una certificación, la cual al final resultó siendo una autocertificación. Eso no es correcto, porque los aeropuertos son certificados por entes neutros, por entes externos y neutros. Y luego no se llevó a cabo mucho de los trabajos que se hizo, porque empezaron una especie de feudo ahí, aparte de la corrupción, la sobrevaloración, también en términos de que, de hecho, el mismo Juan Carlos Monzón cuenta de la sobrevaloración, por ejemplo, de los seguros y reaseguros y todo eso, así es. y todo lo que daban de mordida el reasegurador del aeropuerto. O sea, también está envuelto dentro de una acción de corrupción el caso del aeropuerto. Pero mientras eso sucede, yo regresé hace un par de semanas, porque vos entraste también casi el mismo día, un día después que yo, y el aeropuerto tiene, mire, es que no hay que ir a ver las cosas así, sino que de entrada es oscuro, los baños no sirven. Fantasmagórico, como que estuviese vacío, sí, es una, que no hay interacción de personas. Versus los otros aeropuertos digamos que uno ha pasado, y me refiero a aeropuertos donde Centroamérica, vas al de Panamá, el de Salvador el de Costa Rica, vas y decís, digamos, ¿qué pasó? A nosotros nos pasó algo. Lo cierto es que más allá aún de la certificación, el aeropuerto hay que arreglarlo por el servicio al cliente. Yo soy de la idea, como hicieron muchos países en cierto momento, que yo creo que sí tiene que haber una empresa que tome el aeropuerto. Yo creo que sí tiene que tomar el aeropuerto a través de un usufructo, porque el Estado al final simple y sencillamente no puede hacerlo. Recordemos un dato. Lo que pasa es que antes, eso se nos olvida. Se recordarán que antes, cuando uno salía de viaje, había que pagar una tarifa, un impuesto de salida, se llamaba. Claro. Y lo que pasa es que eso se hacía como una transacción independiente. Con el paso de los años, el impuesto de salida se incorporó al precio del boleto. Entonces, por eso uno ya ni cuenta se da. Se da que hay un impuesto de salida. Okay. Una parte... Solo en Petén si lo tenés que ir a pagar al banco. Porque digamos que ahí... ¿Que es de $30? No, creo que son 10, no sé cuánto es en Petén. A ver, creo que son $10. Que miren, ¿por qué en Petén se tiene que ir a pagar, digamos, in situ y en la... Hay una agencia de un banco ahí donde vas a pagar. Y en el aeropuerto La Aurora ya se incorporan por, digamos, los sistemas internacionales. Lo que pasa es que cuando yo estoy dentro del esquema de boletaje internacional, los mismos sistemas ya calculan los impuestos dependiendo del país donde yo estoy comprando el ticket. Pero, a ver, al punto al que iba, se nos olvida que una parte de ese impuesto de salida se utiliza exclusivamente para el funcionamiento del aeropuerto. O sea, usted ya paga por servicio de aeropuerto. Cada vez que usted vuela, pues que no se da cuenta, pero si usted revisa porque va en el boleto, el desglose del boleto, ahí hay un impuesto. Y si usted se va a ver la ley, se da cuenta que un porcentaje de ese impuesto de salida se va directamente al aeropuerto. Así que no es un asunto de recursos, es un asunto de mala gestión. Eso es uno. Dos, miren, el tema de la autocertificación. Les pongo como la analogía. Esto es, hagan de caso que usted quiere entrar a la universidad, tiene que hacer un examen de admisión. Pero digamos que usted puede venir y buscar exámenes de prácticas en internet. Haga de caso que usted hizo, a ver, ¿qué es lo que hizo Guatemala? Guatemala se metió a internet, hizo el examen de práctica y como sacó 61, dijo, ¡ganamos! Paso. ¿Me van a admitir? Sí, pero y se imprimió su propio certificado. Miren mi certificado. Bah, pero eso no sirve de nada. Usted tiene que ir a hacer el examen con la persona que le hace el examen para entrar. Con la persona que andar y mostrarle al mundo que sacó 61 en el examen que hizo en internet y que lo imprimió de práctica no le sirve de nada. Entonces, eso fue lo que ocurrió con la autocertificación. Y hacer gran fiesta para sacarse 61. Correcto, con alfombra roja y todo. Es cierto. En teoría, se cumplió. La autocertificación se basaba en los requisitos de OASI. En teoría, cuando se hace la autocertificación, decimos, bueno, pasamos 280 o 260 requisitos, reprobamos 80, pero con eso es suficiente. Sí, pero esa autoevaluación, aparte de ser indicativa, no te sirve de nada, no tiene vinculancia. Entonces, 6 meses después, 8 meses después, vienen las agencias internacionales y empiezan a decir, miren, tenés todas estas deficiencias. Y, a ver, hoy digamos que el tema que está a flor de piel es el asunto de las fajas.
pero hay otros problemas estructurales. Las fajas es el último problema. Después de una serie de problemas cosas que no se ven. Las fajas sí se ven, pero un montón de cosas que no se ven, que van desde la logística interna hasta lo más peligroso que era la situación de la pista, que fue lo que se resolvió la otra vez. Y de repente están todas las maletas ahí y la lluvia. ¿Verdad? Uno dice, más, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿En qué momento nos perdimos? Ok, esa es la queja, pero sí, yo creo que sí podemos regresar a un buen camino. Creo que se puede retomar el camino. La puerta, la famosa puerta, era una puerta que quedaba a 200, 300 metros de la terminal aeroportuaria, que estaba en un terreno que estaba siendo sujeto de una disputa legal entre la Dirección de Aeronáutica Civil y dos propietarios privados, y entonces ahí estaba la garita. Y resulta que esa garita pasó descontrolada 8 años. Y en esa puerta uno podía entrar y salir como Pedro por su casa a las instalaciones, o sea, a la misma pista del aeropuerto. Entonces, ¿de qué le sirve tener a uno toda la estructura de seguridad en el aeropuerto si 300 metros más adelante hay una puerta giratoria donde puede entrar como Pedro por el salió, ahí lo que entró y salió? No se sabe. Pero ahí Estuardo propone que alguien debe de tomar esa administración. Un par de cositas antes de entrar a la propuesta. Otros temas más que digamos que también resaltan de las evaluaciones internacionales. El mal manejo de las ventas y el posicionamiento de las personas en las puertas de ingreso y egreso del aeropuerto. Eso es un problema de seguridad. O sea, usted entra al aeropuerto y hay 200 personas alrededor, entre ventas, los vehículos que se pueden estacionar en triple fila. Eso es un problema de seguridad. Bueno, ahora ya no, porque ya pusieron, ¿cómo se llama? Bueno, porque ya pusieron los volardos. Los volardos. Pero todavía se sigue haciendo. O sea, ¿por qué es un problema de seguridad? Y por eso les digo, lo que pasa es que pensemos que la lógica de la certificación internacional no está basada en condiciones de Guatemala, está basada en condiciones del mundo. Entonces, ¿qué dicen? En cualquier aeropuerto internacional se estaciona un coche bomba, lo dejan parado afuera del aeropuerto y ¡pum!, estalla la bomba y se vuela en medio aeropuerto. Entonces, por eso, norma internacional, que las puertas de ingreso y egreso de los aeropuertos únicamente permiten el drop-off, drop-on, que es dejar y recoger. Ese es otro. Otro problema, la aduana en el aeropuerto. Aquí en Guatemala hay una concentración de pasajeros en torno a la salida del aeropuerto por problemas de aduana, que es el famoso semáforo. O sea, hay un semáforo. Entonces, en los horarios donde se concentran los vuelos, la llegada de los vuelos, que es más o menos en la hora entre, ¿qué es? 5 de la tarde y 8 de la noche. Y entre más o menos es 9 de la mañana y 11, 12 de la mañana o de mediodía, hay 4, 5, 6 vuelos viniendo prácticamente al unísono al país. Entonces estamos hablando que en épocas o en temporadas altas puede haber hasta 600, 800 personas haciendo cola. Y hay un semáforo. Entonces imagínense el cuello de botella que eso genera en términos de la capacidad para atender todo el ingreso de pasajeros. Y ese análisis han hecho muchas aerolíneas y usuarios de ese servicio que han optado mejor a irse a otras terminales aéreas. Vamos a la pausa. La etiqueta SF, mala calificación. Al regresar, ¿qué piensan los empresarios de la situación en Guatemala y cuáles son las perspectivas para el próximo trimestre? Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía y preferencia a la etiqueta de la noche, SF, mala calificación. Filip, ¿qué estabas haciendo? Te vi por ahí. Te vi de reojo, Bueno, continuamos con este tema. Solo quiero cerrar el tema del aeropuerto con lo que proponía Estuardo, que la gestión de la terminal aérea pasara a otras manos como una solución para volverla más eficiente. Filip, teníamos pendiente eso. Miren, es una alternativa. Porque al final del día, miren, lo que pasa es que la administración del aeropuerto, opera prácticamente como una empresa pública. Porque el aeropuerto es una dependencia bajo la Dirección General de Aeronáutica Civil, que presta un servicio y por ese servicio cobra. Por ejemplo,
se cobra parte... Fondos privativos. Con fondos privativos. A ver, lo que hablamos. Un porcentaje del impuesto de salida se va para el aeropuerto. Las líneas aéreas pagan un fee por uso de las instalaciones aeroportuarias. Los vuelos privados, por ejemplo, todos los hangares que están, digamos, del lado, ¿qué es ahí? El lado oeste, o ambos lados del aeropuerto hacia la zona sur, o pagan un fee a Aeronáutica Civil. Entonces, digamos, hay una serie de ingresos privativos que nutren el presupuesto del aeropuerto. Lo que pasa es que la administración es pública. O sea, digamos que todo está bajo la dirección de Aeronáutica Civil. Hay un gerente del aeropuerto, hay toda una estructura administrativa. Entonces aquí hay varias alternativas. Por ejemplo, hay quienes hablan de la idea de una intervención del aeropuerto. Al final, como es una entidad que está prestando un servicio público a la ciudadanía, bajo preceptos constitucionales, el gobierno puede proceder a realizar una intervención, como ocurrió en su momento con los puertos, como ocurrió en su momento se recordarán una propuesta para intervenir RENAP por ahí del 2008-2010, como ocurrió con la Dirección de Migración. O sea, cuando hay una entidad que presta un servicio público y el servicio es disfuncional, se puede intervenir. Ese es un escenario. ¿En qué cambia la intervención? Que básicamente hay una designación unilateral por parte del presidente de una autoridad a la que se le da prácticamente, a ver, no quiero decir un cheque en blanco, pero se le da mayor margen de maniobra para la administración. Para ordenar, digamos, la casa. A ver, lo que pasa es que esto tiene sus pros y sus contras. La intervención es una figura que se utiliza cuando hay un momento de crisis, porque cuando se dice, bueno, necesito tomar control del servicio, rediseñar todos los procesos administrativos y lo tengo que hacer con relativa celeridad y no puedo regirme por los procesos administrativos del Estado. Pero ¿cuál es lo en contra? Lo que no es... Que se presta a corrupción, que es lo que pasaba con la intervención de los puertos. Bienvenidos a Guatemala. La intervención de los puertos... La alternativa siempre presente, la opción siempre presente. La intervención termina siendo corrupción. Es que eso es lo que se nos olvida. Acuérdense que la intervención de los puertos se mantuvo hasta tiempo de Otto Pérez Molina y se levantó, si no estoy mal, despuesito de los casos de la línea y demás. Pero digamos que el problema es que el interventor tiene un enorme grado de discrecionalidad. Entonces, ¿qué pasa? El interventor, en ese enorme grado de discrecionalidad, tiene mayor margen de maniobra de cómo administra los fondos privativos, de la elaboración de reglamentos de tarifas, hacer cambios procedimentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el pro y el con. La intervención facilita la actuación administrativa, pero al mismo tiempo se presta a mucha discrecionalidad, que en el caso guatemalteco hemos visto hasta la saciedad que se presta para corrupción. Así que ese es un modelo. Alternativa 2 o modelo 2, que es la idea de una concesión. Y digamos que esto opera en algunas... Es más la idea que estaba mencionando Estuardo. Que es un poco la línea de Estuardo, que es decir, miren, hay empresas internacionales que se dedican a la administración de las terminales aeroportuarias. Ojo, que no es privatizar, es que ahorita empiezan a brincar. Sí, quieren privatizar, no, es administrar. La administración es, creo yo, y el caso que tenemos es un caso de administración. Y pues no son algunos, pues. De hecho, creo que la mayoría de aeropuertos en el mundo en realidad están administrados por entes, controlados por entes estatales, pero administrados por empresas que se dedican a todo eso. Pasa no solo con aeropuertos, pasa con puertos, pasa con cárceles en varios países que tienen entes administrando cárceles que son eminentemente privados. Pero el control, vamos a ver, la supervisión, y aún hay una supervisión de otros entes, y estoy hablando a nivel internacional, ¿verdad? No a nivel nacional, sino a nivel internacional, que se puede tener entonces una empresa que administre. Obviamente hay que hacer acuerdos, ¿verdad? Y un buen acuerdo también. Un buen acuerdo, va a ser un fee, va a ser los mismos fondos privativos que pueden entrar, obviamente, a la recurrencia del pago de esto. Si no hacemos un acuerdo en donde tal vez una de las partes se queda ganando con mayor porcentaje. Tanto lío que había con el aeropuerto de México y mira lo que llegaron. A lo que llegaron. Mira, con el mismo aeropuerto de México y mira lo que llegaron. México, ¿verdad? ¿Y cuál es el objetivo de ellos? Estratégico, convertirse en el aeropuerto de la región latinoamericana. Aquí Claudia nos hace una aclaración muy interesante que dice, no solo es el aeropuerto, que hay todo digamos que la certificación
Va para el resto, abarca temas, y tiene toda la razón, abarca temas de legislación, de administración de riesgos, abarca, digamos, costos, todos los procesos de emisión de licencias, de operación, etc. O sea, no solo es la administración del lugar, sino que es todo el marco institucional, legislativo, normativo, en torno a la prestación del servicio aeroportuario. Pero lo que tenemos permite que sí pueda entrar un ente a administrar, eso sí se permite. Dadas las leyes y todo lo que tenemos, no habría ningún problema. La cuestión está aquí que rápido brincan los que dicen es privatización, y no lo es, porque el control sigue siendo del ente. Eso no se puede. Miren, es como las radios, es como la televisión abierta. Son usufructos, son canales que se dan, pero siguen siendo del Estado, no se dan propiedad. Pasemos al segundo tema, que tiene que ver también con la actividad económica. Hoy se publica esta encuesta empresarial en donde los resultados son: no hay previsiones de mayores inversiones en los próximos meses y que las ventas han disminuido. O sea, el escenario de negocios no es favorable en Guatemala. Primer semestre de 2018. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos releer de esa encuesta empresarial y qué vamos a prever en los próximos meses? Mira, de hecho, esa encuesta tenemos que pegarla con el anuncio que hizo ya el Banco de Guatemala de revisión del crecimiento económico hacia la baja, pero una baja considerable, ¿verdad? Estaban en 3.8 por ahí, y bajamos a 3.4 y ahora vamos a 3 y creo que vamos a llegar a 2.8 en la revisión de julio. Eso es una revisión de un punto que, vaya, si no, le pega muy duro a la economía. Los números si lo recuerdo bien, de esta encuesta empresarial que está hecho por la unidad de investigación de CACIF, ¿verdad? Es 36%, que es el número más alto, ¿verdad? 36 por ahí, dice que el principal problema que tenemos en Guatemala es certeza jurídica. Y regreso al anuncio del Banco de Guatemala, porque el Banco de Guatemala, junto con el anuncio que hace de a dónde va la revisión del crecimiento económico que va hacia la baja, dice que uno de los grandes impactos que se ha tenido es precisamente el no funcionamiento de la mina San Rafael. Y eso lo dice, ahí está en lo que ha hecho el Banco de Guatemala. ¿Por qué lo pego con certeza jurídica? Porque casos como el de Minas San Rafael, solo para poner uno, y que son muchos los que hay, están sujetos precisamente a la incertidumbre jurídica, a esa tiranía de las cortes, a esa cosa que no toman decisión. Y ahora sale precisamente que la ONG que puso todos los amparos y tiene todos los, digamos, detenidos de hidroeléctricas, producción y fábricas y todo esto en Guatemala, tiene unos serios problemas internos que se están acusando de corrupción, están acusando de malversación, de muchas cosas dentro de la misma ONG. Entonces, a eso es lo que la Corte está respondiendo, a esa ONG, y esa respuesta, esa decisión de las Cortes está costando al país el porcentaje de crecimiento económico enormes. 28 decía que entramos al aeropuerto, 28% según la encuesta dice que infraestructura es uno de los grandes temas. Creo que ahí van tres incluidos, pero infraestructura es uno de los grandes, ¿verdad? Primero, certeza jurídica, el más grande de todos. La incertidumbre jurídica no permite que se invierta, pero también no existe la infraestructura para poder invertir, que es el segundo gran rubro que dice... El segundo componente donde dice no podemos invertir porque no hay la infraestructura necesaria. Aeropuerto, que era el tema que teníamos, es fundamental. No solo Mira lo que ha pasado con las carreteras también. Y carreteras, el sistema de energía eléctrica, todo eso es fundamental para poder invertir. Entonces concentramos toda la inversión en el centro. ¿Y qué inversión va a llegar a Reu? ¿Qué inversión va a llegar a San Marcos? ¿Qué inversión va a llegar a Xela? ¿Qué inversión va a llegar a Petén? ¿Qué inversión va a llegar a Zacapa o Chiquimula? ¿Qué otras lecturas hacemos de esta encuesta empresarial? Un paréntesis muy rapidito, porque miren, esto es lo genial. Un experto en aviación también nos señalaba un dato más, y es que la intervención ha sido también una respuesta a un requerimiento que se establece en las mismas organizaciones internacionales de aviación, que dice que la autoridad de aviación debe responder directamente al jefe de Estado y no depender, digamos, que de una estructura burocrática. Entonces, digamos que también la figura de la intervención históricamente fue utilizada como un mecanismo para
cumplir con los requerimientos internacionales que en algún momento nos pusieron. Paréntesis final. Pero ese no funcionamiento, por ejemplo, del aeropuerto, ya nos está pegando el crecimiento económico. Lo que demuestra esta encuesta, en el 28%, que dice los encuestados, que uno de los problemas que tenemos para no invertir es la infraestructura, es precisamente, pero no solo aeropuertos, también puertos, también carreteras, también el sistema de electricidad, agua, ¿ya? Acceso a... tenemos, ¿y por qué tiene que ser solo por tierra? Puede ser por aire. Tenemos no solo Aurora, sino tenemos el sistema de aeropuertos aquí a este nivel. Ni trenes tenemos. Estas son las razones entonces de que no se van a ver mayores inversiones en los próximos meses, Philip. Es que vean, entre otros factores, la certeza jurídica, la falta de infraestructura. Correcto, miren, hay una sumatoria de factores. La falta de certeza jurídica es uno. Y la falta de certeza jurídica, yo creo que el concepto hay que entenderlo desde una perspectiva muy amplia. Porque digamos que el caso paradigmático que estamos viendo, o que está siendo el sujeto de la discusión, es el tema de la suspensión, entre comillas, provisional de la mina San Rafael. Pero más que el caso de la suspensión, para mí lo que más resalta del caso San Rafael es como, y en general, digamos que de la aplicación del convenio 169 de la OIT en Guatemala, es que en un periodo de 12, 14 años, las Cortes han cambiado en 3 ocasiones el criterio de cómo interpretar el mismo tema. Entonces, digamos que ¿no será el problema cómo se integran las Cortes y no los temas? Que ahí es donde vamos al problema y resultado incertidumbre jurídica del modelo, porque miren, digamos que aquí hay un caso, el de San Rafael, que es como el cohete que nos estalló en la cara. A ver, pero yo voy a pedirte una pausa para que en el próximo bloque desarrolles voy a pedir interventor para el tema. Aquí yo voy a pedir un administrador, a ver. Aquí hay una intervención privado, directa. Fíjate. Seguimos con este tema y hay otro también esperando. Volvemos. Seguimos hablando de la situación económica y las perspectivas para los próximos meses. Regresamos a Sin Filtro, son las 10:45. Seguimos con el tema de la encuesta empresarial y es Philip Chicola el que tiene la palabra. Aquí va de andar diciendo del aeropuerto. Hoy aquí una queja pública y por eso demando interventor para Sin Filtro. ¿Qué pasa? ¿Qué orden quieres poner? Ajá, que no nos pusieron ni aire ni ventilador. Aquí nos andamos cocinando. Bueno, ya nos van a quitar la certificación del programa. Ajá, como que estuviéramos en el aeropuerto. Te estás fijando en dos cosas que no he cumplido y 10 que sí. El presidente Jimmy Morales. Estamos para criticarlo del aeropuerto que no tiene aire acondicionado, nosotros tampoco tenemos aquí, así que vemos Es que estoy un poco agripado, entonces comprenda. ¿Cómo se llama? Bueno, vamos con la situación económica, por favor, Philip. A ver, entonces, les decía, el tema de la certeza jurídica, el caso de la mina es el cohete que nos estalló en la cara. Claro. Y es el ejemplo que paradigmático, es digamos que el foco de la atención. Pero hay un problema mucho mayor atrás y es que como les digo, en 13, 15 años las Cortes han cambiado 3 veces el criterio de interpretación del 169. Pero no es el único caso en donde se generan dinámicas similares. La falta de certeza jurídica también está asociada, por ejemplo, a la inacción del Estado respecto de problemas de propiedad. Y digamos que esto no es un asunto de Cortes, es un asunto de cómo el Estado aborda los conflictos, particularmente invasiones, usurpaciones, robo de propiedades, derechos de paso, en fin, digamos que hay una serie de problemáticas institucionales asociadas a la propiedad que el Estado no desarrolla mecanismos certeros para atajar esos problemas. Entonces, a ver, como les digo, el problema de la falta de certeza jurídica es precisamente esa condición en la que un potencial inversionista voltea a ver al caso de Guatemala y digamos que el caso de Mina San Rafael es como el que salta a flor de piel. Un inversionista ve que no hay reglas del juego. Pero cuando se hace un due diligence del caso guatemalteco, y eso no lo digo yo, no maten al mensajero, ahí está el Doing Business, ahí está el World Economic Forum, que precisamente ponen como uno de los grandes problemas o las grandes limitantes para hacer negocios en Guatemala, digamos que la falta de certeza,
la complejidad para resolver conflictos jurídicos. Y digamos que la falta de certeza también no solo digamos que los casos extremos que hablábamos era los temas interpretaciones judiciales, el tema de propiedad privada, pero también la falta de certeza está asociada a cómo se resuelven, por ejemplo, disputas comerciales. Cuando yo tengo un sistema de justicia débil y yo tengo una disputa con mi proveedor, con un competidor, etcétera, etcétera, y el sistema se va a tardar 5, 10, 15 años en resolverme la disputa, eso abona también a la falta de certeza. Pero imagínate tu inversión. Tu inversión en 5 años no puede aguantar eso. Correcto. Es que miren, y hablamos de la inversión, pero todos los puestos de trabajo que dejamos de crear, todos de hecho, la queja del Banco de Guatemala es que el no funcionamiento de esta empresa, lo pone como ejemplo del no funcionamiento de una empresa que está ahí y que cayó en la incertidumbre jurídica, que es el principal problema que señala esta encuesta, y cómo ese no funcionamiento nos empieza a pegar en la economía nacional. Y aquí es más allá del debate si le gusta o no le gusta, está de acuerdo o no está de acuerdo, ese puede venir después, pero en este momento es muy objetivamente el impacto que tiene la incertidumbre jurídica sobre una empresa y el hecho de haberlo parado y que las cortes no toman decisión y cuánto le cuesta a la economía. Y empecemos por el Estado de Guatemala, pero también no solo el Estado de Guatemala, sino ese ingreso de impuestos, ese ingreso de dinero fresco a Guatemala. Y cómo esta empresa se vuelve como ya no ejemplo, sino como la advertencia a otras empresas de si quieren venir a Guatemala, tengan cuidado. Porque miren lo que nos pasó a nosotros. Y esas son inversiones que no puedes jalarlas y llevarte al otro lado. No son maquiladoras, pues. No son maquilas que las cierran una noche y después las abren en República Dominicana o pasado las abren en San Pedro Sula. No. Estas son millones de dólares que están invertidos, están enterrados. No te lo puedes llevar. Y así está. Y la incertidumbre jurídica es que deciden una cosa para Oshek, por ejemplo, que también al final no la detuvieron. Esas palabras de Oshek, en la decisión de Oshek, solo vos las puedes decir porque no las puedo decir. Pretoriana. Sí. No sé qué es la ergonómica. Una sentencia atípica, no homogenética de alcance pretoriano. Bueno, ese trabalenguas es incertidumbre jurídica, ¿verdad? Pero a esta sí la dejaron funcionar. Entonces, dos decisiones bien diferentes ante un mismo tema, porque el tema frente a las cortes era el mismísimo convenio 169. Por eso aquí entonces también se debate el tema de la integración de las mismas cortes o los mecanismos que se están utilizando para resolver esos conflictos que mencionaba regresemos a la parte del sistema. Y les digo, incluso vamos a seguir reproduciendo sin entrar en el debate. A mí me parece un error que las cortes en Guatemala se cambien en bloque. O sea, a mí me parece un error que la Corte de Constitucionalidad, los 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes, en un mismo evento o momento, se van los 10 anteriores y entran 10 nuevos. Y la Suprema lo mismo y la Sala de Apelaciones lo mismo, por una muy sencilla. A ver, indistintamente de los temas políticos. Cuando se integra la Corte se está jugando un todo o nada, entonces. Pero a ver, dejemos eso de lado, porque digamos que todas las Cortes, estamos viendo ahorita cómo el mismo Donald Trump está cambiando los balances de fuerza. Pero es uno lo que hay que decidir. Es uno, no todos. Porque aquí, a ver, más allá de que en un mismo evento eleccionario, indirecto, se elija o una misma fuerza política o un grupo de influencia política pueda tomar posesión o cooptar las cortes, hay un problema, digamos, más filosófico que tiene que ver con la unidad jurisprudencial. Y es, si yo tengo un grupo de magistrados, 13 de Corte Suprema o 10 de Corte de Constitucionalidad, que venían resolviendo en una determinada línea y que van sentando cierta jurisprudencia, si yo de bloque saco a los 10 y meto a 10 nuevos, o a 13 si es la Corte Suprema de Justicia, es prácticamente natural que esa nueva corte con una integración diferente vaya a empezar a desviarse la línea de interpretación. Por eso, en los sistemas más funcionales, los sistemas de recambio de magistrados son escalonados o rotativos o progresivos. ¿Qué es eso? En el primer año solo se cambia a uno, en el segundo año a otro, porque eso permite que haya más unidad jurisprudencial en el tiempo. Y la edad juega un gran factor ahí en esos sistemas. Por edad es que también algunos tienen que salir. Es un poco el caso Trump. O sea, Trump dijo, y eso fue una promesa de campaña, que él se iba a encargar
que la Corte Suprema de Estados Unidos se volviera más conservadora, y particularmente por dos temas muy puntuales. Aborto. El tema del aborto y el tema de los derechos de matrimonio de personas del mismo género. Y entonces, a ver, el modelo norteamericano es un modelo en donde se cambian a los jueces de la Suprema Corte cuando uno fallece o se retira. Así de fácil y sencillo. Eso quiere decir que no hay, o sea, no se cambian de atajo. Entonces, el proceso para, digamos, ir haciendo ese recambio va a ser gradual. No es como que el día de mañana la Corte va a decir, bueno, elimino de la jurisprudencia Roe v. Wade y se elimina el derecho al aborto. No. Simplemente va a ser un proceso. Porque eso mismo pudiese desencadenar incertidumbre. Porque jurídica. Eso genera falta de certeza jurídica. Exactamente. Entonces, si yo no atiendo ese problema, es un problema estructural de diseño, que yo no puedo, no es sano para un sistema cambiar a todos los magistrados de las Cortes de un borrón y cuenta nueva. Si yo no atiendo eso lo que invita a que en el mediano o largo plazo, cada vez que haya cambios de cortes va a haber cambios de criterios. Entonces, si no hay un criterio en el tiempo, ¿cómo vamos a tener certeza, verdad? Bueno, hablando de la Corte de Constitucionalidad, hace 15 años, Guatemala fue centro de no una manifestación, sino una expresión de aquello que podemos calificar como pasarse encima de las cortes o encima de la jurisprudencia y hacer valer mis intereses pese o sobre los derechos de los demás. Si estamos hablando del llamado Jueves Negro, hace 15 años se realizaron estas actividades en diversos puntos de la ciudad capital. En algunos momentos se llegó incluso a violencia y a la trágica muerte de un periodista, el reportero X. Alrededor de esas manifestaciones, de esas expresiones que, como decía aquel líder ahora desaparecido de ese partido político, se salieron de las manos del comité ejecutivo, provocaban o era, digamos, el debate era la participación o no de un candidato presidencial, el cumplimiento o no de la Constitución, la decisión de unos magistrados a favor y otros en contra de permitir esta candidatura. Nuevamente, era la Corte de Constitucionalidad el eje neurálgico de esta discusión. Recordemos, 15 años, Jueves Negro. Jueves Negro. Claro. Para quienes estuvimos cubriendo el Jueves Negro y estuvimos... yo recuerdo el Jueves Negro y créame que primero recordando a Ramírez, ¿verdad? Como le decíamos cariñosamente al X, ¿verdad? Era el reportero X. De hecho, él muere en el jardín de una casa allá por este centro comercial Los Próceres, ¿verdad? Ahí cuando todos salimos corriendo porque el centro empresarial estaba siendo rodeado de hordas que venían, la policía fue resguardada, la policía no salió, se pedía apoyo de la policía. Recuerdo que fueron también a rodear el edificio donde nosotros transmitíamos por radio, que es el Géminis. Empezaron a seguir y la única presión que tenían era que las cortes aprobaran la candidatura de este señor de candidato presidencial que ya falleció, ¿verdad? Y pese a que había un artículo casi que era confeccionado que le prohibía. Para él. Y creo que ese debate de ese artículo va a venir en las elecciones del próximo año. Es posible. Ahí van a ver cómo va a venir ese artículo. Pero vamos al Jueves Negro. El Jueves Negro es cómo se usa el poder contra la ciudadanía, cómo se utiliza de manera absurda y de manera violenta, ¿verdad? Con el apoyo de diputados, con el dinero también de nosotros los tributarios, porque con eso pagaron las camionetas. Así movieron a los integrantes de esta manifestación. Y de ahí hubo el nacimiento de los analistas de la nueva era. ¿Te acuerdas que hasta eso por los encapuchados y las encapuchadas que estaban en el obelisco? Fue un día sangriento, hubo muertes, fue un día deshonroso, vergonzoso por lo que puede hacer un gobierno, ¿verdad? Con el poder, y muchas veces es guardar el poder para no ejercerlo y que entonces el fuerte, el machetudo, el pistolero venga y se ensañe contra la ciudadanía honrada que nunca tuvo un machete ni un palo y sea destruido. Pero era también contra los medios, era contra la libertad de expresión, era aún contra la libertad de asamblea y contra la libertad de religión, y eso es lo que más tenemos que defender. Jueves Negro sigue siendo esa marca
¿verdad? Que tiene un partido. Ojo, nunca lo debemos olvidar. Ojo que también fue el momento del enfrentamiento de instituciones. Correcto. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia se estaba enfrentada con la Corte de Constitucionalidad. Desconoció a la CC. Yo recuerdo que en esos momentos, hace 15 años, yo no estaba estudiando periodismo aún, pero ese momento del Jueves Negro y el Viernes de Luto marcó para mí uno de los puntos por los cuales me motivó a estudiar periodismo, porque vi cómo los periodistas estaban siendo perseguidos por el solo hecho de transmitir imágenes, fotos, reportes de lo que ocurría, y también me di cuenta de digamos, de que el poder no le gusta ser fiscalizado. No. Al poder no le gusta que le cuentes las costillas. Philip. Aquí hicieron una confesión implícita. Estuardo dijo que él estaba transmitiendo. Ben dijo que estudiaba periodismo. No, bueno, yo estaba en segundo básico en el colegio. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. A ver. ¿Dónde viste el Jueves Negro? No, pues a las... Televentas son puros pollos. Son puros pollos. A las 9 de la mañana el escándalo era que había que ir a recoger a los niños al colegio porque había ingobernabilidad. De hecho salieron varias, parte del OPSIC es operación psicológica. Bueno, creo que les voy a tener que invitar a un café porque se nos terminó el tiempo para seguir hablando de estas anécdotas. Pero en OPSIC lo que lanzaron fue el susto a los colegios. Ese fue el primer, desde muy temprano, ese fue el primer lanzamiento de Jueves. Muchísimas gracias, Estuardo. Philip, seguimos hablando aquí del Jueves Negro. Un minuto. Interventor. Lo tengo que tener acá porque vamos con la dama de la noticia, María Elisa Gómez. Y la nota curiosa. Adelante. Gracias, Ben Keichin, amigos, gracias a ustedes también por participar en este análisis, y queremos presentarle una nota curiosa. Con sus torres de cuentos de hadas, extravagantes esculturas animadas, construcciones fantásticas y fuentes musicales, el mundo inventivo creado a partir de desechos tirados por el hombre conocido como el poeta de la chatarra está oculto en el campo francés del noroeste. Es un lugar extraordinario en mi imaginación, dice su creador Robert Coudray, quien ha dejado volar su imaginación durante casi 3 décadas, convirtiendo sus ideas en realidad. Ahora, al sonido de las campanas y el agua que fluye, los visitantes pueden pasear por su pequeño entorno de creaciones de chatarra, asomándose a algunas de las 15 torres y admirando unas 70 figuras que se mueven, distribuidas en 1 hectárea en el pueblo de Licio. Coudray, de 65 años, dijo que todo comenzó por aburrimiento. Un día estaba aburrido, así es que comencé a hacer cabañas, pequeñas cabañas, y como estaba aburrido, las hice dobladas, dice el escultor. Para construirlos, recorre los depósitos de chatarra en busca de sus materiales principales, chatarra y madera, y permite que su imaginación se eleve en su taller. Me encanta todo lo que no es normal, todo lo que es peculiar, dice. Y cada año su mundo crece porque dice que todavía no ha terminado. Tengo una visión de hacia dónde quiero ir y me llevará otros 15 o 20 años. Aunque se encuentra fuera de la ruta turística habitual en Bretaña, Coudray atrae alrededor de 35,000 visitantes cada año, tanto jóvenes como jóvenes de corazón. Bueno, y con eso concluimos esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo por supuesto su sintonía, invitándole para que nos acompañe mañana a las 9 en punto de la noche y por supuesto deseándole que descanse. Hasta pronto.